Entonces, nuevamente, completo. Hay que introducir o hay que empezar a estudiar el método del lugar geométrico de las raíces. Este primer método es ya introducir un control por primera vez, ahora sí, en la materia de control. Y bueno, es un control muy sencillo, pero que ofrece ventajas. Sin embargo, su análisis, el controlador como tal es bastante sencillo. Su análisis a computadora es muy sencillo, pero a papel no lo es tanto. Requiere de muchos conceptos, pero es bonito por eso, porque se entienden muchos conceptos. Entonces, bueno, por un lado está eso. Por otro lado, está el hecho de que hasta aquí pues habíamos visto sistemas de primer orden. ¿Están de acuerdo? Los sistemas de primer orden cuentan con la característica de que primero pues parte de que están previamente modelados, pero otra cosa es que estos sistemas de primer orden deben de ser estables. ¿Por qué? Porque están de acuerdo que si ustedes tienen una planta que se modeló a través de una función de transferencia cualquiera y lo único que pueden cambiar es la entrada, ya vimos que por criterio de estabilidad de Roth-Hurwitz, si esta planta es inestable, no importa qué entrada le meta aquí o qué referencia, no importa, siempre mi salida también va a ser inestable. No importa lo que haga, si el sistema de entrada es inestable, entonces mi salida siempre va a ser inestable. Y pues un sistema a lazo abierto, pues vimos que la única forma en la que yo pudiera cambiar ciertas características, aun aunque mi planta fuera estable, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un sistema de segundo orden aquí y que originalmente tiene una respuesta de este estilo, por ejemplo, que es subamortiguada. Entonces, en clase vimos o hemos visto que la única forma de cambiar los parámetros es modificando directamente los parámetros de la planta, es decir, modificando omega n y modificando epsilon. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Entonces, si hay que modificarlos, pues es meternos directamente con la planta. El problema es que muchas veces lo que se quiere controlar en la industria es una planta fija, no podemos modificarle nada o las modificaciones que le podemos introducir son mínimas. Entonces las plantas muchas veces deben de quedar intactas. También habíamos visto, por ejemplo, en algún caso de un sistema de primer orden que tenía algo de este estilo, una función de transferencia de este estilo. Habíamos visto que bajo ciertas condiciones, por ejemplo, que B fuera igual a A y ante una entrada en específico, el error en estado estacionario podía ser 0, pero solo bajo esas condiciones. O en su defecto, pudiera ser que el error en estado estacionario no se volara en el infinito. O sea, había varias condiciones, varias posibilidades, dependiendo, pero reitero una vez más, nos teníamos que meter directamente con los valores de la planta. Entonces, razón por la cual eso ofrece una desventaja grande en la industria porque pues, quisiéramos tener comportamientos un poquito más exactos dependiendo de los procesos o que cumplan de mejor manera el objetivo que queremos, ya sea en algún proceso industrial, como subir la temperatura, cambiar la presión, mover alguna cosa, no sé, cambiar la velocidad, cosas de ese estilo. Entonces, razón por la cual se introduce o introducimos ahora los diagramas o, bueno, las funciones que tienen una realimentación o un sistema a lazo cerrado. Ese diagrama habíamos visto nada más una generalidad, que es esta misma. Y entonces lo primero, la realimentación en un diagrama siempre debe de ir más la referencia y menos la realimentación. Es decir, aquí este signo de aquí debe ser siempre más y este de acá siempre debe de ser menos. Siempre, siempre, siempre. Pudiéramos cambiar el sentido, pero eso también tiene consecuencias. Entonces, en control, básicamente nos vamos a quedar con la negativa. Razón, ¿por qué? Porque si R de S es igual a Y de S, pues directamente de aquí podemos sacar el error y el error directamente sería 0, ¿no? Porque recuerden que es la referencia menos la salida, ¿no?
Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, Sí. sí. Ok. Bien, entonces, pero en el caso en el que tuviéramos una realimentación positiva, pues resulta que la salida de aquí, lo llamaré como una especie de E', pues ya no sería cero, más bien sería E sería 2 veces RS, ¿no? Por ejemplo. Y pues a lo mejor una cantidad así no es tan útil y aparte sí tiene otro tipo de consecuencias. Pero bueno, entonces recuerden, siempre tiene que ser negativo. Por otro lado, pues en la materia previa a esta, que es dinámica de sistemas, ustedes aprendieron a simplificar estos diagramas enlace cerrado. Dada una función de transferencia GDS y otra que realimenta HDS, se puede simplificar ese diagrama de esta forma. GDS entre 1 más GDS por HDS. Entonces, otra ventaja que tienen los sistemas en lazo cerrado es que nosotros lo pudiéramos representar de esta manera. Tenemos RDS y va a entrar a un solo bloque, lo voy a llamar de momento FDS o FDS y YDS. Entonces, si se dan cuenta, esto es una representación en lazo abierto. Entonces, de alguna manera, los lazos cerrados pueden, haciendo este tipo de simplificaciones, pueden representarse también como un sistema en lazo abierto. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen fijo GDS, HDS, pues al final se puede representar como un sistema en lazo abierto también. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien. Ok. Entonces, bueno, pues es importante que repasen justamente la simplificación de las simplificaciones básicas de diagramas de bloques, porque se requiere. Y bueno, aquí nada más les pongo algunas cosas básicas como esta que vimos. Y otra cosa también muy importante. Ya les había mencionado ahora sí lo que es un polinomio característico. El polinomio característico básicamente es, dada una función de transferencia, su denominador es el polinomio característico. ¿Y por qué característico? Ustedes díganme, ¿por qué característico? Porque es el que define el sistema. ¿Cómo lo define? Con una generalización. No, más que eso. A través de su GDS y HDS. No, por ejemplo, hasta ahorita en lo que hemos visto, el denominador, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué define? O sea, por ejemplo, vamos a suponer que esto se puede simplificar como omega n cuadrada entre s cuadrada más 2 veces epsilon omega ns más, aquí lo voy a poner, omega n cuadrada. Se podría decir Ajá. que porque es el tipo de sistema con el que se va a trabajar como, pues sí, bueno, yo algo así lo entiendo, o sea, como de que nos da los parámetros, vaya. Porque nos había dicho que epsilon, si variaba epsilon, el sistema iba a ser amortiguado o subamortiguado o Exactamente. dependiendo. Entonces Exacto. tomamos como GDS como epsilon. Eso de GDS y HDS puede ser cualquier función. Ahorita tómalo como una generalización, pero vamos a suponer que nos da esto. No necesariamente GDS tiene que ser epsilon. Sí, nada más era como compararlos. Ok. Sí, efectivamente, porque el polinomio característico primero nos da las raíces del sistema y si nosotros tenemos las raíces del sistema podemos obtener su comportamiento. Entonces, como más o menos lo decían y como lo comentaron, define el comportamiento del sistema. Define si va a ser de entrada, con el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, define si va a ser estable o inestable. Primero. Después, si adentramos un poquito más y empezamos a obtener sus raíces, o lo que es equivalente, si tenemos un sistema de segundo orden, si obtenemos el epsilon, pues nos va a decir aparte si se va a comportar
establemente como un sistema críticamente amortiguado, subamortiguado, sobreamortiguado, oscilatorio, etc. Entonces, por eso se le llama polinomio característico, porque justamente nos da cómo se va a comportar y rige el comportamiento de todo el sistema, sin importarle tanto el numerador. Claro está que el numerador sí tiene efectos, o sea, no digo que no. Sin embargo, el denominador siempre nos va a marcar de entrada si es estable o inestable y la tendencia general o dominante, eso, la tendencia dominante del comportamiento de nuestra función de transferencia. Entonces, pues por eso se llama polinomio característico. Por otro lado, vamos a suponer que tenemos pues ese polinomio característico representado por estas dos funciones. Y bueno, agarramos y el polinomio característico lo igualamos a 0. Recordemos que igualamos a 0 para sacar las raíces de ese polinomio. ¿Están de acuerdo? De aquí, si vemos eso, surge esta parte de aquí. Con esa igualación sacamos que la multiplicación de g de s por h de s es igual a -1. Ténganlo en mente ahorita porque puede ser, bueno, es importante y seguirá siendo importante después. Y bueno, entonces, de entrada, no olvidemos o no perdamos de vista que S está en el dominio de la frecuencia y es una variable compleja. Entonces, como S es una variable compleja, recordemos que S está en función de J omega, de la transformada de Laplace. Entonces, o algo muy semejante a la transformada de Fourier. Entonces, ese es un número complejo definitivamente que está en función de esta frecuencia. Recordemos que la transformada de Laplace lo que hace es pasar de el tiempo a la frecuencia, ¿no? Y bueno, nos ofrece ciertas ventajas. Pero como ese es un número complejo, no sé si recuerdan que los números complejos tienen diferentes representaciones. Que tenían, por ejemplo, la representación rectangular, que la representación exponencial, que la representación en senos y cosenos, que es la polar, que la representación, bueno, había varias, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. Entonces, pues como tenemos un número complejo aquí, que es nuestra variable S, pues entonces los números complejos recuerdan que tenían dos cosas asociadas. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un número complejo de la forma Z igual a A más BI. Y ustedes lo quisieran cambiar a una representación exponencial. Entonces la representación exponencial era R multiplicado por E a la teta I. Y ustedes les decían, pues si quieren sacar cuánto vale R, pues les decían, pues R vale la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Y aparte, si querían sacar teta, pues teta era igual al arcotangente o la tangente inversa de B entre A, con las respectivas consideraciones de los cuadrantes para los números complejos. Entonces les ponían esas formas para cambiar las representaciones. Pero la R que lo ponían, también representa otra cosa. Cuando ustedes hacen esto en un vector, ¿qué representa esto? ¿O a qué les decían que era equivalente esa R? ¿A sacar qué? La magnitud del vector. Exacto, la magnitud. Entonces, como un número complejo tiene asociado la magnitud y el ángulo, pues igualmente nosotros podemos hacer esos cálculos en esta generalización que estamos viendo. Entonces, como yo tenía esta función de transferencia, entonces la condición de magnitud es sacar la magnitud de esas dos, que pueden ser cualquier función de transferencia, pero como está igualado a -1, pues la magnitud es 1. Entonces, esto de aquí se llama la condición de magnitud. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para que yo tenga una función de transferencia
de entrada que sea estable, debo de cumplir la condición de magnitud. Pero no solo eso, también debo de cumplir la condición de ángulo. Justamente, pues también, al ser un número complejo, yo puedo sacar el ángulo y como lo tengo ahorita en una igualdad, pues sé que la condición de ángulo siempre debe de rondar, está en -1, esta parte de aquí, y si hacemos la gráfica de imaginarios contra reales, pues el -1 está aquí, y entonces quiere decir que este sería mi ángulo, y pues evidentemente, pues el ángulo es 180 o -180, dependiendo cómo lo quieran ver. O si quieren dar vueltas completas, pues puede ir variando, ¿no? Puede ser 180 más 360. Y bueno, las equivalencias de los ángulos, razón por la cual existe este K. Conforme ustedes van variando ese K, pues son ángulos semejantes. Bien. Entonces, bueno, esas dos condiciones las deben de tener presentes porque después se van a utilizar. Luego, por otra parte, pues ahora sí, lo que quiero antes es, si nosotros a nuestra función de transferencia le agregamos antes otra función de transferencia, entonces vamos a llamar que esta parte de aquí, esto es un controlador. ¿Para qué nos sirve un controlador? Para ahora sí tener un poquito más de incidencia en la respuesta de nuestra planta. Entonces, como podrán ver, esto de aquí, si lo vemos con el diagrama de acá, pues es GDS, ¿no? Entonces, todo esto es GDS. Y por otro lado, aquí no tenemos nada. Entonces, ¿a cuánto equivale HDS? A 1. Exacto. Equivale a 1. Entonces, ya tenemos las dos y por tanto podemos proceder justamente a simplificar. Podemos simplificar esto de aquí. Utilizando, pues, esta fórmula de simplificación de diagramas, que es esta. Y bueno, entonces, primero, recordemos que esta función, cuando tenemos dos bloques consecutivos, se multiplican. Entonces, cuando nosotros tenemos esa multiplicación, podemos llegar a hacer esto. Este de aquí es equivalente a este de acá. Lo único que hice básicamente es hacer eso, la multiplicación del bloque K, bueno, que tiene acá, por 1 entre S más 1. Y bueno, esto es equivalente a poner un solo bloque de K entre S más 1. Bien, entonces ahora sí. La idea aquí es hacer la simplificación. Y les voy a dar un tip para que no batallen, porque están de acuerdo que si yo quisiera sacar directamente la función de transferencia, pues ¿qué habría que hacer? Pues entonces yo tenía GDS, pero ¿quién es GDS? Es K entre S más 1. Entre 1, según la fórmula, más GDS otra vez, que es K entre S más 1, por HDS, pero HDS quedamos que es 1. Y entonces, pues ahorita que es de primer orden nuestra función de transferencia, pues es relativamente fácil de simplificar, ¿no? Pero si le vamos agregando funciones de transferencia de segundo orden o de tercer orden, pues la simplificación se va haciendo un poquito más engorrosa. Entonces, un tip rápido y básico, que no sé si ya se lo sepan, es que cuando tengan un lazo cerrado, básicamente lo único que va a hacer, esto es equivalente a que el numerador pase sumando al denominador y fin de la historia. Es decir, esto se puede escribir como RDS y un bloque, ya que se podría representar como un lazo abierto, entre el numerador se queda intacto, el denominador también, solo que ahora se le va a sumar el numerador. Así. Primero lo escribo, K entre S más 1 más K. Y bueno, aquí tiene su salida. Entonces, ese es un tip rápido. Cuando ustedes tienen de esta forma, que tienen una realimentación unitaria, o sea, HDS es 1,
y tienen una fracción aquí, que es la que está en lazo cerrado, para pronto la simplificación inmediata es sumarle el numerador aquí abajo al denominador y fin de la historia. ¿Se sabían eso? Sí. No. Ahí nada más tendríamos que tener en consideración el signo de la retroalimentación, ¿no? En caso de que fuera más, se resta la constante. Sí, claro. La razón por la cual ahorita les comenté que vamos a trabajar con puro menos. O sea, de aquí en adelante, el trabajo va a ser con puro menos y todo lo que los tips y demás es bajo las condiciones que les digo, ¿no? Primero, la HDS forzosamente tiene que ser 1, si no, no aplica. Y tenemos que tener una realimentación negativa, como lo dice Darío, y tenemos que tener una fracción de esta forma, o sea, que tenga numerador y denominador. O sea, si cumple con esas 3 condiciones, pues entonces podemos hacer ese paso, ese salto rápido. Si no cumple, si no cumple alguna de las 3 condiciones, entonces hay que simplificar con la fórmula que está arribita. Sin embargo, pues la ventaja es que la mayoría de los sistemas que se utilizan o se modelan en la industria y que se realimentan quedan justamente como este. Son los más comunes. No digo que sean los únicos, pero sí los más comunes, por si en algún momento a alguien en el futuro le toca hacer un poco de control, lo que se toma o lo que se encuentra siempre en la industria es algo de este estilo, ya sea con una función aquí de primer orden o de segundo orden. Son las más típicas. ¿Por qué? Pues porque son las más fáciles de trabajar, entre comillas, las más fáciles de trabajar, pero las que sí están más caracterizadas como todo lo que hemos visto durante el curso. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, entonces, pues bueno, pues aquí justamente doy ese tip nuevamente para sacar la simplificación y bueno, aquí está el resultado final. Pero bueno, entonces, ¿qué ventajas ofrece haber hecho eso? Esa realimentación. Pues bueno, primero vamos a ver cómo es el polinomio característico a lazo abierto. Si se dan cuenta, el polinomio característico a lazo abierto, el subíndice es C, subíndice LA, porque es polinomio característico a lazo abierto. Pues es este de aquí. Si yo quiero sacar sus raíces, ¿están de acuerdo? Pues que tengo que hacer que el polinomio característico a lazo abierto, pues debe de ser igual a 0. Por tanto, S más 1 debe de ser igual a 0. Por tanto, la solución única es S igual a menos 1. Entonces, ¿están de acuerdo que este ejemplo de aquí, este polinomio, solamente tiene un solo polo, una sola raíz? Todavía no les introduzco bien qué son los ceros y polos, pero tiene una sola raíz, ese polinomio característico, y están de acuerdo que es inalterable. O sea, como está en lazo abierto, es inalterable. Si bien es estable, pero es inalterable. Tiene un solo comportamiento y no se puede cambiar. ¿Están de acuerdo? La pregunta era para ustedes. Sí, profe, sí. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa si ahora analizamos el polinomio característico al lazo cerrado? Pues tenemos que el polinomio característico al lazo cerrado era este de aquí. Si sacamos sus raíces, pues vamos a ver que el polinomio característico al lazo cerrado debe de ser igual a 0. Entonces esto implica que S más 1 más K debe de ser igual a 0. Por lo tanto, S debe de ser igual a menos la suma de 1 más K. Entonces recordemos que la parte real, en este caso, es la única que tenemos, siempre debe de ser menor que 0 para que tengamos un sistema estable, que es lo que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, dime. ¿Cómo? Nada. Ok.
Entonces, ¿qué ventaja ofrece haber hecho la realimentación? Ah, pues ofrece que si yo quiero ahora cambiar esta raíz, lo puedo hacer cambiando este valor de K. Y entonces ahora no solamente, a diferencia del lazo abierto que tenía una raíz, ahora no, tengo infinidad de raíces. Quiere decir que yo puedo manipular la raíz de mi sistema a mi gusto. Entonces, bueno,